¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a aprovechar el tiempo en este servicio de mediados de semana y vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 5, y vamos a ver un versículo que es bien interesante. Han habido muchas diferentes interpretaciones en cuanto a ese versículo, pero vamos a ver exactamente qué es lo que la palabra del Señor enseña al respecto. ¿Les parece? Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Amén. Escuche lo que dice ese pasaje, ese versículo. Por tanto, sed vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La palabra dice que nosotros seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que en este momento está conectada, por cada persona que está aquí presente, Señor, en este lugar. Te pedimos que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón, ministrando nuestra vida, y que sea la presencia tuya, Señor, haciendo algo en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a hablar acerca del tema alcanzando la perfección. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar? Si lo puedes decir fuertemente. Alcanzando la perfección. Una vez más, alcanzando la perfección. Este versículo es un versículo que llama la atención a muchas personas. Por tanto, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos escuchado la frase cuando están hablando dos creyentes, dos hermanos, dos hermanas, y de pronto uno de los dos dice, tú sabes, nadie es perfecto? ¿Han escuchado esa frase? Entonces, si hemos en algún momento usado esa frase, tú sabes, nadie es perfecto, nos encontramos en problemas, nos encontramos en dificultades, porque aquí el Señor Jesucristo está hablando sobre sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo voy a desarrollar en el tiempo que tengo, si podemos correr también el timer, por favor, en el monitor. Yo voy en el tiempo que tengo, voy a hablar acerca de este tema, alcanzando la perfección. Alcanzando la perfección. Si uno lee solamente ese versículo por sí solo, entonces uno va a decir, pero bueno, ¿cómo va a hacerle uno? Aquí la Biblia está diciendo que el Señor Jesucristo está diciendo que seamos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿Será de que el creyente, un hijo, una hija de Dios, pueden desarrollar una vida perfecta? Acerca de la perfección que está hablando aquí, que muchas veces cuando una persona escucha sé vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, están pensando en perfección en el sentido de que esa persona nunca se equivoca, esa persona es infalible, esa persona esto y lo otro y aquello, pero vamos a entender varias cosas en esta ocasión. Mi propósito es enseñar a través de la palabra que enseña acerca de esto. Vamos a ver de qué está hablando aquí. Siempre es bien importante ver el contexto de qué es lo que viene hablando el Señor. Si leemos desde el versículo 43, podemos ver de qué está hablando el Señor Jesucristo. Dice, habéis oído que se dijo,
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso era lo que la ley enseñaba. Vas a amar a tu prójimo, pero a tu enemigo lo vas a odiar. Versículo 44. Pero yo os digo, miren lo que esta es la enseñanza del Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hace también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vemos en el contexto de lo que el Señor está usando esta frase, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, es en el contexto de relaciones. Es en el contexto de mi trato con los demás, mi relación con los demás. De eso está hablando ahí, de cómo es mi relación con los demás, de cómo es mi actitud hacia una persona hostil o hacia una persona que no me parece, que no me cae bien. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál debería de ser? Porque la perfección, si puedes apuntar esto, la perfección y el amor no pueden separarse. No puede ser solo perfección, la perfección de lo que está hablando Jesús, o solo el amor. Las dos cosas van relacionadas. Cuando está hablando aquí el Señor de la palabra, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Recuerden, Él está, si ustedes leen, ustedes pueden leer después en sus casas, el versículo 43 en adelante. Jesús ahí está hablando de relaciones. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros? Los que están aquí presentes, ¿estamos claros? Él está hablando de relaciones. Está hablando de cómo me relaciono con los demás, cómo reacciono ante los demás, cuál es mi trato con el que considero amigo, cuál es mi trato con el que no considero amigo, cuál es mi trato con diferentes personas, diferentes situaciones. En esos versículos el Señor, de una forma general, abarca todo esto. Cuando vamos a hablar acerca de perfección, tenemos que ver la perfección bajo dos aspectos. Diga conmigo, dos aspectos. Estos dos aspectos son la madurez y el estar completo o íntegro. La madurez y el estar completo o íntegro. Por ejemplo, en un árbol de manzana, cuando apenas comienza a dar el fruto, vemos apenas aquella pelotita redondita verde pequeña en la rama. Todavía está en el árbol de manzana. Es una manzana, es el fruto de un árbol de manzana. Está conectada a la rama, está pequeña, está verde, pero tiene una característica muy importante. Todavía está inmadura. ¿Estamos claros? Todavía está inmaduro. No está completa, porque hay un proceso que se debe pasar. Un joven de 13, 14 años o una jovencita de 13, 14 años ya tienen la capacidad, biológicamente hablando, de poder procrear, pero no necesariamente significa que tienen la madurez de ser padres. Todo camina bajo un proceso. Cuando hablamos de perfección, de ser perfecto, este tema es alcanzando la perfección, nos referimos a dos aspectos: ser maduro y ser completo. Ser maduro y ser completo. El versículo base que se está usando, lo voy a leer directamente en la conferencia
en la conferencia de mujeres, dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí la palabra dice algo claramente, que cuando recibimos el Espíritu Santo, algo sucedió en nosotros. Además de que vamos a ver un poquito más adelante que recibimos, que somos una nueva creación, recibimos una nueva naturaleza, pero hay algo que le pasó a toda persona que recibió al Señor en su corazón. Lo entienda esa persona o no lo entienda, lo haya visto esa persona o no lo haya visto. Por eso es que de pronto ustedes van a escuchar a personas haciendo esta oración: dame amor para ese hermano, dame amor para esa hermana. Señor, tú sabes que chocamos, tú sabes que no le soporto, dame amor, tú sabes. Es una oración incorrecta, es una oración basada en ignorancia. Porque la Biblia, lo acabo de leer ahorita, por eso es que la conferencia se llama amor líquido. Porque la expresión que usa el apóstol Pablo es que es como que el amor estaba dentro de una jarra, de un pichel, y se derramó sobre nosotros. Dice el versículo 5 ahí, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en ese sentido, si el Señor está hablando de las relaciones y nosotros queremos ser perfectos, ahora que tenemos el Espíritu Santo sobre nuestra vida, entendemos, reconocemos de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Pero hay algo más. Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, en realidad son versículos que antes hemos tocado, estoy refrescando su mente. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, pongamos la versión de la Biblia de las Américas, por favor. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mire la palabra ahí. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no de la salvación de los demás. Cada quien se va a ocupar de su salvación. No está diciendo que tienes que hacer algo para ser salvo, sino que algo que ya has recibido, algo que ya se nos ha dado, que se llama salvación. El apóstol Pablo está hablando aquí en los Filipenses, dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En otras palabras, yo hablé sobre esto, enseñé sobre esto meses atrás, y aquí el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los filipenses es, tienes que trabajar en tu salvación. Cuando digo trabajar, miren la frase que estoy usando, trabajar en tu salvación, no trabajar por tu salvación, que son dos cosas completamente diferentes. Amén. Hay que trabajar en la salvación de uno, es decir, uno se debe de ocupar de ciertas cosas en la vida de uno. Y este es el problema que una gran cantidad de creyentes experimentan: reciben a Cristo en su corazón, nacen de nuevo o tienen la fe cristiana, pero en ningún momento han desarrollado nada de esto, han trabajado absolutamente nada de esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9 de Romanos, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Diga conmigo, yo estoy en el Espíritu. Dígalo fuertemente, yo estoy en el Espíritu. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los romanos, le dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Cuando nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. En otra ocasión voy a enseñar sobre lo que es esa nueva creación. Recuerde que hubo una creación en el Edén y en Jesús hay una nueva creación. El que esté en Cristo, nueva criatura.
Y se dice, aparece así la frase, ¿verdad? Nueva criatura. Pero en realidad debiera de ser nueva creación es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esta es la pregunta que nos hacemos. Alguna gente ha dicho, bueno, si cuando nacemos nacemos de nuevo, recibimos a Cristo en el corazón, recibimos una nueva naturaleza, ¿por qué uno sigue teniendo ciertas dificultades en su vida? Si uno es nueva criatura. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque si antes era enojado, sigo siendo enojado. Porque si antes me gustaba discutir, sigo discutiendo. Porque si antes no me dejaba de nadie, ahora estoy en la iglesia y no me dejo de nadie. Porque antes yo no tenía nada de paciencia, ahora que soy creyente igual no tengo nada de paciencia. Porque antes de recibir esta nueva naturaleza, soy una persona que fácilmente me incomodaba o me ofendía, porque ahora que soy cristiano, me ofendo y me incomodo fácilmente. Estoy mencionando todas estas cosas como ejemplo porque son ejemplos generales. Si le atiné a alguno de los que están viendo, de los que están aquí presentes, o atinamos a nuestra vida, es como dicen en la televisión, es pura casualidad. Nadie me ha dicho nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Porque uno dice, bueno, es que sí, fulano de tal aceptó al Señor. Ya lleva un año que aceptó al Señor, sigue viniendo a la iglesia, pero que es bien enojado. Se enoja bien fácil. A veces hasta cuando no encuentra un versículo en la Biblia se enoja y la pone al lado. La cuestión es, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, le dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que nos ocupemos de ella. Hay algo que debemos de hacer en nuestra salvación. Hay algo que debemos de trabajar. Y la parte que debemos de desarrollar, todos tenemos nueva naturaleza. Diga conmigo, yo tengo nueva naturaleza. O sea, todos tenemos eso, amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nueva naturaleza en Cristo Jesús, amén. Pero hay algo en lo cual Dios ha dado instrucción que es nuestra responsabilidad trabajar. Y es el carácter. El carácter. Por eso es que uno dice, con razón. Porque hay ciertas cosas y una persona puede estar orando, Señor, yo te pido que estoy orando para que me quite este enojo, Señor, quítame este enojo. No se te va a quitar. Porque todo ese tipo de cosas son cosas que uno debe de trabajar en ellas. Son la parte del carácter a la cual el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le dice que nos ocupemos en esas cosas. Que nos ocupemos. ¿Cuántos creemos que nuestro Señor Jesucristo era perfecto? ¿Cuántos creemos? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú crees que Jesús era perfecto? Y si te dijo que sí, la respuesta es correcta. Gloria a Dios, ya contestó la primera pregunta bíblica de la noche. Es correcto, Jesús era perfecto y sigue siendo perfecto. No hay ningún cambio de sombra en él. Pero miremos a un Jesús que es nuestro ejemplo divino en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 8 al versículo 9. O vamos a leer desde el versículo 7, pongamos desde el versículo 7 de Hebreos 5, versículo 7, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído. Diga conmigo, fue oído. O sea, Dios le oyó y dice, ¿por qué? Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, repito, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció.
Jesús era obediente al Padre. Pero dice aquí que aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dos cosas bien interesantes aquí. Se nos dice que Jesús, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y se nos dice que debido a eso fue hecho perfecto. ¿Cuál fue la pregunta que les dije? Que les hice: ¿cuántos pensamos que Jesús era perfecto? ¿Y qué es lo que dijimos? Amén, que él era perfecto. Y aquí está diciendo la palabra que él aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto. O sea, pasó ese proceso, y ese proceso lo hizo ser perfecto. Esto no significa que Jesús era imperfecto. Esto no significa que Jesús era rebelde con el Padre. Pero Jesús nos daba ejemplo de todo. Y nos está mostrando aquí de que si alguien quiere desarrollar paciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser paciente. Si alguien quiere desarrollar resistencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resistir. Si alguien quiere ser obediente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer. Uno no aprende obediencia siendo desobediente. Uno no aprende perseverancia. En el primer minuto uno ya se quita. La palabra enseña de cómo debe de trabajar esto de esa manera. No tengo ustedes, no nos gusta mucho la frase donde dice, ¿verdad? Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, lo que él pasó, lo que él atravesó, le enseñó algo. Y ese aprender de algo lo llevó a un nivel de haber sido hecho perfecto. Repito, no es que Jesús era imperfecto, no es que Jesús era desobediente, sino que Jesús nos está dando aquí un ejemplo de lo que él hizo, cómo él actuó, para que nosotros también sigamos ese ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando hablamos de perfección, les dije al comienzo que la perfección y el amor no se pueden separarse. Por eso es que el amor se manifiesta en nuestra relación con los demás. Y para la perfección hay dos aspectos muy importantes: madurez y ser hecho perfecto o completo o íntegro. Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 4. El que dice, es decir, si alguien está expresando eso: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es decir, no guarda su palabra. Por favor, no confundan cuando dice el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. No confundan la palabra mandamiento con los 10 mandamientos. ¿Ok? Cuando en los evangelios está hablando, especialmente en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de Juan o en las cartas del apóstol Pedro, cuando está hablando de mandamiento, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la palabra enseñada por Jesús. Y dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Lo dice la palabra, y la verdad no está en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ¿se dan cuenta cómo ahora usa la frase palabra? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios, ¿qué ha pasado? Se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Miren eso. En él dice, lean nuevamente el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra del Señor, guardando su palabra, su instrucción, su enseñanza, dice que eso causa que el amor de Dios se
perfección en nosotros. Quiere decir que cuando nacemos de nuevo y recibimos esa nueva naturaleza, hay algo que tenemos que ir practicando, trabajando, y eso se va perfeccionando en nosotros, se va mejorando, se va estableciendo, se va fortaleciendo, se va distinguiendo que algo está pasando en nuestra vida, que algo está sucediendo en nuestra vida. Nuestra obediencia a la palabra es nuestra evidencia del amor por Dios. Todos hemos escuchado esta frase: Dios sabe que lo amo. ¿Sí o no? O yo amo a Dios. Sí, no estoy ahí, pero yo amo a Dios. No voy a ningún estudio, pero yo amo a Dios. Sí, no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios. Diosito lindo, tú sabes que te amo. No voy a ningún lado, pero tú sabes que te amo. La palabra no dice eso. Por eso es que en la Biblia, mis amados hermanos y hermanas, se nos ha dejado una instrucción. Porque la instrucción de la palabra siempre va a ser más preeminente que la opinión pública. Y es cuando yo quiero saber verdaderamente si la opinión de esta persona está a favor de la palabra, voy a ver lo que dice la palabra. O si mi opinión está a favor de la palabra, veo lo que dice la palabra. No que la palabra, como lo he dicho muchas veces, respalde mi opinión, sino que voy a lo que dice la palabra. Aquí prácticamente en las cartas de Juan, hoy no tengo tiempo para hablar de eso, pero vemos que la evidencia de cuánto amamos a Dios está conectado directamente por nuestro amor por la palabra, por guardar su palabra, por guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Eso es lo que muestra aquí. Versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estas son cartas que uno no lee mucho porque le hablan una verdad, le hablan una realidad, ¿no? El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No en el que dice yo amo a Dios, sino en el que guarda su palabra. ¿A qué se refiere con guardar su palabra? Ya lo hemos explicado un montón de veces. No se refiere a guardar la Biblia en una gaveta, no se refiere a ponerla en una caja. Se refiere a agarrar la palabra de Dios, estudiarla, practicarla, entender lo que la palabra enseña, los valores, los principios que se encuentran en la palabra, y vivir en base a eso. Esforzarnos por vivir en base a eso. Porque la perfección tiene que ver con madurez y estar completos. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante, hay un pasaje muy conocido por nosotros con el cual voy a terminar. No estoy diciendo que estoy terminando, digo que con el cual voy a terminar. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, versículo 2, dice de esta manera: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Quiero ver a cuántos estudiantes de la Biblia hay acá, o si alguien está comprendiendo lo que estoy tratando de comunicar. ¿Cuántos queremos que la gracia y la paz se nos sean multiplicadas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No les veo cuántos. Amén. Solo veo algunas máscaras blancas, así otras negras, pero pregunto nuevamente: ¿cuántos queremos que la gracia y paz se nos sean multiplicadas? Digan fuerte amén si eso quiere eso. Ahora, de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que se requiere para que la gracia y la paz nos sean multiplicadas? De acuerdo al versículo 2, lo vuelvo a leer, escuche lo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, y de Jesús nuestro Señor. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cómo puedo hacer que la gracia y la paz se multipliquen en mi vida? De acuerdo al conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. De acuerdo a ese conocimiento que yo tenga de Dios y de Jesús, esa paz y esa gracia se me van a hacer multiplicadas.
Y dice el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, nuevamente, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuevamente, este versículo 3 está diciendo que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, amados, en otras palabras, jóvenes, para los jóvenes que estén aquí presentes, en otras palabras, lo que está diciendo aquí la Biblia es de que ya Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir esta vida y para vivir la fe cristiana. Ya nos lo dio. Y uno dice, ¿pero dónde está? La cuestión es de que hay un cierto conocimiento del cual habla aquí la palabra y ciertas cosas que uno debe de hacer para que eso se haga, eso se manifieste como una realidad en la vida de uno. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, o sea, por esas promesas, llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. No dice que van a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, o sea, por lo que se nos acaba de leer, por esa razón, obrando con toda diligencia, actuando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia, ¿qué cosa? Piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un proceso del cual está hablando el apóstol. Y se los voy a mencionar rápidamente. Esta es la razón por la cual, ¿se recuerdan el versículo que comenzamos en Mateo 5, 48? Donde el Señor Jesucristo dijo, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y vimos el contexto que es de relación. Dijimos que la perfección y el amor siempre van de la mano, no se pueden separar. Y cuando hablamos de perfección, hablamos de dos aspectos, madurez y el estar completos. La madurez en este caso tiene que ver con la naturaleza que recibimos. Amén, diga conmigo, naturaleza. Por eso les hablé sobre esa pequeña fruta de manzana que está en la rama, que está conectada al árbol de manzana, que está creciendo, es una manzana, está pequeña, no podemos decir no es una manzana, porque es una manzana, pero ¿qué le falta para que se pueda comer? Que madure. Madurez. Entonces, cuando hablamos de madurez, hablamos de naturaleza. De naturaleza. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos la naturaleza de Cristo en nosotros. Amén. Recibimos la vida de Dios. Pero hay algo en el cual se nos ha dado en la instrucción de la palabra. Por eso es que dice ahí, dice el apóstol Juan, lo enseña también otros los apóstoles, que el amor se perfecciona en nosotros. ¿Cuándo? Cuando obedecemos su palabra. ¿Y qué significa obedecer su palabra? ¿Decir amén? No. Obedecer su palabra significa yo veo la instrucción, yo veo lo que se está diciendo y sigo esa instrucción. Les dije, si alguien quiere desarrollar fortaleza, ¿qué es lo que debe hacer? Pues esforzarse por ser más fuerte. Si alguien quiere desarrollar paciencia, ser más paciente. Si alguien quiere desarrollar obediencia, ser obediente. Si alguien quiere desarrollar perseverancia, tiene que perseverar. ¿Por qué creen ustedes que hay un montón de gente que van al gimnasio el siguiente día no aguantan el dolor y ya no quieren ir? Y pagó toda la membresía de todo el año.
O está la máquina ahí, ¿no? Para correr en la casa, pero ahora la máquina se convirtió en para secar ropa. Porque estas cosas requieren de un proceso. La naturaleza divina la recibimos así. Creímos en Cristo, confesamos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo amado. Nuestra naturaleza cambió, aunque la gente nos sigue viendo igual, pero espiritualmente hubo un cambio radical en nuestra vida. Pero hay algo que Dios no ha tocado, hay algo que no se ha tocado, y es la parte del carácter, porque hay instrucción en la palabra de cómo hacer que eso se perfeccione. Amén. De cómo hacer que eso se perfeccione. Por eso, aquí el apóstol Pedro está hablando del poder divino de Dios, que nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y para vivir la vida. Se nos ha concedido todo. Él está hablando de esto. Él está hablando también de las preciosas y maravillosas promesas que tienen como propósito que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Se recuerdan ahí en la carta de Juan que leímos? Hay una parte donde dice, ¿verdad?, que si uno cree en Él, uno debe de andar como Él anduvo. Como Él anduvo. El punto de partida para el desarrollo de uno es la fe. Por eso es que el apóstol aquí, en ese versículo 5, la frase por esta razón, o sea, él está diciendo, hay algo aquí de peso, hay algo que tenemos que considerar, hay algo que debemos de tomar en cuenta, y debido a eso hay que hacer lo siguiente. Dice, obrando, dice, con toda diligencia. Diga conmigo, diligencia. O sea, en otras palabras, aquí la diligencia es el contraparte de la pereza. Diligencia versus pereza. Y está diciendo aquí que esto hay que hacerlo con diligencia. Que hay que hacerlo rápido. Que no es algo que le vas a ponerte a pensarla. No es algo que, déjeme orar a ver qué me dice Dios a mí. No tienes que orar. Ya no te va a decir más de la instrucción que está dando. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, no con pereza. Recuerde, la meta es ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es la meta. ¿Y qué es lo que debe hacer uno? Con toda diligencia, recibe uno al Señor, recibe de las cosas de Dios, y la palabra enseña que uno tiene que hacer algo. A la fe dice, añadir, diga conmigo, añadir. Una vez más, añadir. Esta palabra es muy importante. Recuerden, les dije que perfección está relacionado con madurez y estar completo. Quiere decir que cuando el apóstol Pedro está hablando aquí, nos está mencionando de cosas que nos faltan y debemos de añadir. Dice ahí claramente, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. La fe es lo que recibimos. Lo primero que todos tenemos es fe. A cada uno se nos dio una medida de fe. La misma medida de fe, perdón. Y aquí está diciendo, a vuestra fe, añadirle ¿qué cosa? Virtud. Cuando está hablando aquí de virtud, está hablando de excelencia. Está hablando de ser eficiente. Está hablando de ser una persona puntual en el sentido de eficiencia. En otras palabras, creo que déjeme cerciorarme de este versículo bíblico en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo
Sí, 18. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, lo que el apóstol Santiago aquí está diciendo, te mostraré lo que creo por lo que hago. Amén. Te mostraré lo que creo por lo que hago. Cada vez que estamos haciendo algo, estamos demostrando o mostrando lo que creemos. Te mostraré lo que creo por lo que hago. Aquí la Biblia dice que nosotros debemos de agregarle a nuestra fe virtud. Debemos de hacerlo de una forma poderosa, de una forma grande. Añadir a vuestra fe virtud, excelencia. Tenemos que sobresalir en todas las áreas que nosotros llevemos a cabo, profesionalmente, espiritualmente. No solamente en la parte profesional, en la parte espiritual, en la parte ministerial. Hay personas que pueden sobresalir profesionalmente en sus trabajos, en las cosas que se dedican y todo eso. Pero como hijos, hijas de Dios también tenemos que sobresalir, mostrar excelencia también en la parte espiritual, en la parte ministerial. Si alguien solo sobresale en la parte secular, es decir, a lo que una persona se dedica y no sobresale en la parte espiritual o ministerial, hay algo ahí que está en desbalance. Porque la Biblia dice que a nuestra fe le agreguemos virtud. Dice que a la virtud hay que agregarle ¿qué cosa? Conocimiento. O sea, debido al tiempo, no puedo decir, y lo he enseñado en otras ocasiones, o sea, cuando habla de conocimiento, está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra conocimiento, lo he explicado muchas veces, es una palabra que se repite una y otra vez en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, donde habla de la necesidad de conocimiento. El apóstol Pedro también lo menciona, donde el conocimiento es muy importante. Y dice que además de uno nace de nuevo, uno recibe la nueva naturaleza, ahora uno va a trabajar el carácter. A mi fe le voy a agregar virtud, le voy a agregar esa excelencia. Voy a sobresalir en lo secular, pero voy a sobresalir también en las cosas de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque algunos erróneamente confunden éxito solamente con lo secular. Pero el verdadero éxito se encuentra en cómo yo surjo en excelencia en las cosas de Dios. No hay cosa más bella y más hermosa que ver a una persona que es capaz, profesional en lo que hace y a la misma vez manifiesta un amor profundo por las cosas de Dios. Eso es impactante. Y en los medios seculares, eso es bien influyente. Es bien influyente. Por eso es que siempre asombra cuando un artista es bien radical y habla de su fe sin temor a ser criticado. Porque esa persona quiere sobresalir en su carrera, pero también quiere sobresalir en su fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego se nos dice que a la virtud hay que agregarle conocimiento. Tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Ya debo dejar aquella parte. Mire, explíqueme esto. Mire, yo no sé, pero ya va a venir el líder que le explique él. No, uno debe de tener conocimiento de la palabra de Dios. Uno debe de entender qué es lo que la palabra de Dios enseña, qué es lo que la palabra de Dios muestra y todo eso. Entonces hay que agregarle conocimiento. Tengo que saber qué es lo que enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia en relación a la iglesia, en relación a mi persona, en relación a Israel, en relación a los tiempos del fin, en relación al conocimiento, en relación a la naturaleza de Cristo, en el crecimiento, en manifestar estas cosas, el poder de Dios, los milagros, los dones? La Biblia dice que no seamos ignorantes en los dones, que no ignoremos. Habla, todo eso es conocimiento, mis amados hermanos. Y la Biblia dice que hay que añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y luego dice al conocimiento dominio propio. O sea, habla del autocontrol. Ahí debemos de ejercitarnos cada quien en su área, en el área que uno debe de fortalecerse, en el área donde uno debe de guardar su vida
y todo eso. Por eso en la Escritura hay varios ejemplos. El apóstol Pablo usa el modelo de un atleta, de cómo un atleta se va a esforzar para ganar, para llegar a la meta, para ganar ese premio grande. Se nos habla de eso, se nos habla de una disciplina que lleva a la sujeción, al autocontrol, cualquier deseo incorrecto. Por eso hay ejemplos en el libro del apóstol Pablo a los Corintios, donde nos recuerda que miremos el ejemplo de Israel, que las cosas que les pasaron a los antiguos les sucedieron como ejemplo para nosotros que hemos llegado a estos tiempos. Entonces, a la fe le agregamos virtud, a la virtud le agregamos conocimiento, al conocimiento le agregamos dominio propio. Y dominio propio, mis amados hermanos y hermanas, no solamente se aplica, el dominio propio no solamente se aplica si hay que tener dominio propio de no ser carnal, de no ser pecador, de no ser inmoral, de no ser esto y lo otro. Claro que sí, eso debemos de hacerlo, pero también el dominio propio se refiere a que yo tengo control de estados de ánimos, yo tengo control de actitudes. Ira, resentimiento, amargura, autocompasión, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas a través de la palabra del Señor logro tener dominio propio. Amén. Uno puede estarse sintiendo que aquello le está deprimiendo, que aquello le está afligiendo, pero uno dice, no, hasta aquí no más. ¿Cuántos pueden decir hasta aquí no más? Uno dice, hasta aquí no más, no, eso no me va a controlar, eso no me va a manejar, eso no va a hacer eso. Esa persona está agregando al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Dominio propio. Amén. ¿Está alguien aprendiendo algo en esta noche? Luego dice que al dominio propio hay que agregarle perseverancia. Perseverancia. Ya llevamos un buen tiempo desde que se inició esta cuestión de la pandemia, pero mucha gente se han quedado acomodados. Dice, no, ahí veo el servicio en línea. Si no lo veo hoy, lo veo otro día. Pero gloria a Dios, lo importante es que lo vea. No solamente eso es importante. Abraham mencionó algo muy relevante el día de hoy. Sí, hemos transmitido en línea, hemos hecho esto por la situación del momento, las circunstancias y todo eso, pero en ningún momento el momento de alabanza y adoración en vivo, presencialmente, puede, ¿cómo se dice?, reponer al estarlo haciendo en línea. Es más, del 100% de personas que están viendo en línea, casi solo como el 15% están centrados en el servicio. De ahí alguien está cocinando, alguien está pasando la vacuum, subir que no oigo. Alguien está al servicio y pasan con la canasta de ropa sucia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede concentrarse así? O está ahí, este chaval, que calmen a este niño. No te puedes concentrar así. La Biblia dice que a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. Hay cosas que uno debe de hacer para aprender uno a ser perseverante. Repito esto, no es porque quiere uno que lo estén viendo, pero el estar conectados a cierta hora y hacer ciertas cosas, de enfocarse, crea en uno un hábito. Tengo que prepararme. El servicio es a las 7. Uno desarrolla esa perseverancia. Perseverancia aquí tiene que ver con varias cosas, ¿no? El poder soportar, el poder mantenerse, el poder ser diligente hasta el fin, no perezoso, sino con fe y paciencia. Uno dice que los que a través de la fe y la paciencia han, heredado las promesas. Entonces, cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando no solamente de soportar, no solamente de mantenerse, sino de ser diligentes hasta el fin. Amén.
Entonces, cuando hablamos a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. Y ahora ya controlabas tus sentimientos y todo, ahora tienes que aprender a perseverar. La perseverancia te dice, tengo que salir de mi círculo de confort, de comodidad. Y tengo que hacer nuevamente lo que tengo que hacer. Ya, para mí, tal vez porque soy pastor, pero para mí es complicado cómo puede estar una persona año, 4 meses sin congregarse. Para mí se me hace, yo digo, pero ¿cómo lee? Es muy importante, la perseverancia tiene que ver con eso. Diligente hasta el fin, no perezoso, sino que comenzaste a hacer las cosas y yo lo voy a terminar. No, que fulano ya no quiere ir, ese es problema de fulano, yo sí continúo. No, que este y lo otro dice que este y lo otro, ese es problema de él o de ella. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios y yo tengo que perseverar. Dios me ha llamado, Dios me ha sembrado, Dios me ha ayudado a echar raíces ahí, Dios me ha edificado ahí y yo debo de ser perseverante. Perseverante es muy importante. Y luego dice que a la perseverancia hay que agregarle piedad. Piedad. Por favor, aquí la palabra piedad, si tú vas al diccionario, va a definir también piedad como compasión hacia los demás. Pero de la piedad que está hablando aquí no es de compasión hacia los demás. Hay otras partes en la Escritura donde enseña de esto, pero de la piedad que está hablando aquí es devoción. En otras palabras, una vez que has agregado también a tu vida perseverancia, ahora a tu vida le agregas tiempo a solas con Dios. Devoción, de donde viene la palabra devocional. Y cuando alguien le pregunta, ¿hiciste tu devocional? ¿Qué es lo que le estás preguntando? ¿Has leído algo en la Biblia? ¿Has escrito algo? ¿Has meditado en algo? Porque hay un poder bien poderoso en eso. Dice que a la vida de uno hay que agregarle eso. Hay que darle piedad, ese ejercicio espiritual, oración, estudio bíblico, memorización de las escrituras, meditación, el ayuno, el meterse en estas cosas de Dios que van a desarrollar en uno esa piedad, es ser uno devoto, piadoso, devoción hacia Dios. Y dice que a la piedad hay que agregarle fraternidad. Dice fraternidad y en otras palabras, amor fraternal. Amor por nuestros semejantes. La única persona que te puede causar dolor es la persona cercana a ti. Salmo 55, apunten los versículos del 12 al 14, el Señor Jesucristo es un salmo mesiánico que habla de cómo Jesús fue traicionado y ahí dice en ese salmo, el que comía conmigo, el que comía de mi mismo plato, el que comía conmigo del mismo pan, dice, ese me ha traicionado. Dice mi amigo, mi más íntimo. Por eso es que se debe de practicar el amor fraternal. Hay gente que dice, no, a mí nunca me habían lastimado tanto como en la iglesia. La verdad que en este mundo caído te vas a encontrar en situaciones donde a uno lo van a lastimar o uno va a lastimar a alguien. Y cuando la Biblia habla a la piedad, o sea, a la piedad, noten eso, y es un orden muy especial. Porque es un orden de cómo vamos añadiendo. Al final terminamos con un montón de cosas que hemos agregado a nuestro carácter. Amén. Todas estas cosas las hemos agregado a nuestro carácter. Por ejemplo, hay personas que no añaden nada de esto. No añaden nada de esto. Y por eso es que a la hora de ver ciertas verdades y ciertos valores bíblicos, no lo ven. Porque no agregaron ninguna de estas cosas. Una vez que uno tiene ese tiempo, uno dice, no, yo tengo un buen tiempo con Dios. ¿Cómo voy a manifestar yo ese buen tiempo que tengo con Dios?
amor fraternal. Mi amor hacia los demás. Les dije al comienzo que el amor, la perfección y el amor no se pueden separar. Amor por nuestros semejantes. Solamente es posible con el nuevo nacimiento. Y debe expresarse a través de un sacrificio práctico. Amén. Amor fraternal. Amor fraternal es ese amor entre hermanos. A mi vida de devoción ahora la fraternidad. Amén. Y termino con lo último. Y a la fraternidad, una vez que yo he logrado practicar ese amor fraternal, sé de que estoy trabajando con hermanos y hermanas en Cristo, pero en algún momento o a uno se le resbalan las tejas o al otro se le resbalan las tejas y actúa contra uno, actúa haciendo cosas contra uno, y entonces uno debe de saber cómo uno va a responder. Amén. Por eso es que al amor fraternal se nos termina diciendo, dice al amor fraternal o a la fraternidad. La fraternidad tiene que ver con la hermandad, amén. Y a la fraternidad tenemos que agregarle lo último. Y es bien interesante que comenzamos con fe y terminamos con una última palabra. ¿Cuál es? Amor. Pero ¿de cuál amor está hablando aquí? En el original está hablando de la palabra amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, Romanos 5, del 6 al 10, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Alguien puede decir fuertemente en esta noche: demostración. Una vez más, fuertemente. Demostración, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo demostró Dios? Recuerde, y a la fraternidad, amor. Es decir, que lo que estamos agregando, ahora esto va a ser una demostración. Es decir, si yo digo que tengo el amor de Dios, voy a tener que demostrarlo. Y no solamente voy a tener que demostrarlo, me voy a encontrar en situaciones donde tendré que demostrarlo. Si tengo el amor de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, amados, éramos pecadores. Todavía éramos pecadores cuando Dios demostró su amor. Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dice en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, dice que aún éramos débiles, diga conmigo, débil. Dice, aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora sí termino con esto. Esto es lo último. Estamos hablando de el amor ágape, del cual está hablando aquí la palabra del Señor en segunda de Pedro, en ese capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y leo nuevamente eso para terminar, donde dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Leímos en el libro de Romanos que aún éramos débiles, aún éramos impíos, aún éramos pecadores, aún éramos enemigos de Dios. Dios demostró su amor
para con nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 5 del 44 al 48 nos está enseñando de que nosotros no seamos vencidos por el mal. Dice que paguemos bien por mal. Aló, no dijeron amén fuertemente. Es lo que dice la Biblia, que paguemos bien por mal. Y Romanos capítulo 12, ese es el último versículo que leo y oramos. Romanos 12, en el versículo 21, termina diciendo, o leo del 17: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso no significa, no es base bíblica para orar de esta manera: Señor, hazme venganza. No. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y nos termina diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Este es el tema, alcanzando la perfección, donde vemos que hay pasos desde la fe hasta llegar al nivel más alto, el nivel del amor ágape.